Muy buenas noches. Segunda parte de las entrevistas con el doctor Luis Fernando Mejía, quien es el presidente de FEDesarrollo, a propósito de los dos informes que presentó FEDesarrollo sobre la reforma laboral y la reforma pensional. Hoy hablaremos sobre la reforma pensional. Doctor Mejía, gracias. ¿Cuáles son las bases de la posición de las propuestas de FEDesarrollo sobre la reforma pensional? Pues mire, Yamil, la reforma pensional claramente ha tenido un proceso más largo de consenso, de construcción participativa y se refleja en este proyecto que ha radicado el Gobierno Nacional. Creo que avanza en elementos muy importantes como por ejemplo cómo aumentar la cobertura. ¿Cómo se hace esto? A través de un pilar que se denomina solidario, que entregaría 223.000 pesos mensuales a las personas que son pobres extremas o vulnerables. Ellas nunca van a recibir una pensión porque son informales, tienen bajos ingresos y al menos les garantiza un ingreso pequeño en la vejez después de los 65 años. Es decir, la reforma crea una renta básica para todos los mayores de 65 y las mujeres de 50. 65 años, pero no para todos, no es universal, es para pobres extremos, pobres y vulnerables, es focalizado. Y quienes no han cotizado. Y quienes no han cotizado, tal cual. Recibirían ese... Así es, recibirían una renta básica a las personas más pobres y vulnerables del país. ¿Y eso lo objeta o lo aplaude FEDesarrollo? Maravilloso, nos parece un elemento importante. El gobierno había hablado inicialmente, Yanis, tal vez usted recordará, de 500.000 pesos de entrega mensual. La capacidad fiscal no estaba, FEDesarrollo había sugerido una cifra como esta, 220.000 pesos. Nos parece muy razonable porque no hay otra forma en el corto plazo de garantizar que los adultos mayores que están en condiciones de vulnerabilidad puedan tener un ingreso durante su vejez. ¿Ustedes en FEDesarrollo tienen algunas cifras sobre cuántos son los colombianos que no han reunido los requisitos que son de ley para pensionarse? Claro, mire, estamos hablando grosso modo de un universo de 5 millones en total de adultos mayores elegibles para una pensión. De esos más o menos... ¿5 millones? Así es, de esos más o menos 2,5 son personas que no tienen ningún tipo de cobertura. Alrededor de 1.250.000 son personas que están en el régimen de Colombia Mayor, que es una entrega muy pequeñita que se hace de cerca de 70.000, 80.000 pesos mensuales, y cerca de 1.200.000 están en el régimen de prima media de Colpensiones. Esto sin contar, por supuesto, los regímenes especiales, que son de fuerzas militares y también de los maestros. Si una persona cumplió con las semanas laborales, pero no tiene edad, recibirá su mesada. No, entonces mire, lo que pasa acá en el modelo que plantea el Gobierno Nacional, que nos parece interesante, es que si usted no cumple los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Pues, la edad, que son 57 para mujeres, 62 para hombres y 1.300 semanas de cotización. ¿Y si uno de los dos no se cumple? Entonces, usted va por naturaleza a cumplir la edad, siempre, excepto que pues, fallezca antes de cumplir la edad. El crítico acá va a ser las semanas cotizadas de 1.300 semanas. Por la alta informalidad en Colombia, infortunadamente, una gran cantidad de personas no llegan allá. En promedio, las personas cotizan entre 700, 750 semanas, en promedio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice la reforma es, bueno, si usted está y no llega a las semanas, tiene menos de 1.000 semanas cotizadas, y usted además es una persona pobre, yo le voy a dar los 223.000 pesos y adicionalmente le voy a dar una renta vitalicia asociada a todos los aportes que hizo durante su vida laboral. Así que eso de alguna manera ayuda a entregarle algo a esas personas que no van a cumplir los requisitos de pensión. Eso no lo objeta FEDesarrollo. Tampoco, nos parece razonable, interesante, porque de nuevo, aquí el problema de fondo es que el sistema pensional en Colombia está focalizado en las personas de más altos ingresos, las que son formales, las que cumplen las 1.300 semanas, y hay que tener unos caminos que permitan generar ingresos o al menos una ayuda a las personas que también son adultos mayores, pero que nunca cumplieron las semanas de requisito. ¿Cómo es que la reforma pensional robustece a Colpensiones? Pues mire, uno de los temas importantísimos de esta reforma es que crea un pilar contributivo, es decir, un pilar obligatorio en donde la gente tendría que aportar. Los aportes serían exactamente iguales a los que funcionan hoy en día, que es un total de 16%, pero con una gran diferencia, y es que elimina
lo que se conoce como la competencia o los regímenes paralelos. Hoy en día tenemos un régimen de ahorro individual y al mismo tiempo un régimen de prima media que es el público y funcionan de forma paralela y la gente se traslada porque no sabe cuál es el que más le conviene y es un lío. Lo que hace esta reforma es proponer un sistema contributivo obligatorio que iría hasta 3 salarios mínimos, ahí sería el componente público. 3 salarios mínimos. Para Colpensiones. Todo el mundo para Colpensiones. Obligatoriamente. Obligatorio hasta 3 salarios mínimos. Es decir, los que estén en fondos tendrán que trasladarse. Así es. Y tienen un periodo especial. Tienen un régimen de transición, los que tienen menos de 1000 semanas tienen que pasar, los que tienen más de 1000 semanas ¿Cuánto tiempo? No, está definido por semanas. El régimen de transición no es por tiempo, sino por semanas. Pero si una persona que está hoy en un fondo privado quiere pasarse a Colpensiones, no puede, si se aprueba la ley, digo. Todo el mundo tendría que aportar a Colpensiones hasta 3 salarios mínimos. Todo el mundo. Con un régimen de transición, el régimen de transición es... A lo mejor dicho, es obligación. Claro, es obligatorio. Pasar a Colpensiones. Tal cual. Hasta 3 salarios mínimos. Hasta 3. ¿Y entonces se acaban los fondos? No, porque entonces todos los ingresos superiores a los 3 salarios mínimos iría a los fondos privados. Ahora bien, ahí va una de las primeras críticas que hemos hecho a esta reforma pensional. Ese umbral es muy grande, ese umbral de 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque genera una afectación excesiva en el ahorro privado. Eso implica quitarle cerca de 20 billones de pesos anuales al ahorro privado. A los fondos. A los fondos, tal cual. ¿Cuánto maneja hoy Colpensiones? Hoy en día, digamos, desde el punto de vista de cotizaciones, está más o menos en 13, 14 billones de pesos anuales. ¿Y cuánto los fondos? Más o menos está en 27 billones de pesos anuales. Casi 30, ¿no? Sí, así es. Okay, entonces, le quitaría casi 20 billones a los fondos, que generaría una afectación importante. A los fondos. Así es, eso es lo que le entraría con los 3 salarios mínimos a Colpensiones, 20 billones de pesos anuales. Entonces el gobierno ha dicho, bueno, yo voy a crear un fondo de ahorro para no gastarme esa plata y poderla mantener ahí para pagar las futuras pensiones. Pero el ahorro es insuficiente. En el proyecto de ley lo que está planteándose actualmente es que se ahorrarían cerca de 8 billones de pesos, pero los nuevos recursos son de 20 billones. Primer comentario, el ahorro tiene que ser más grande. El gobierno no puede gastarse la plata de las nuevas cotizaciones que le van a ingresar producto de la reforma. Segundo comentario. No, pero perdón, el segundo. Sobre ese primer comentario, usted decía que no es bueno que sea obligatorio hasta 3 salarios. Sí. ¿1? 1,5. Ah. 1,5 nuestra propuesta. De resto, libremente. Sí, 1,5 y de ahí para arriba usted puede, digamos, ir a cualquiera. Que no sea obligatorio 3 salarios mínimos, sino 1,5. 1,5. Y de ahí para adelante libertad. Eso ayuda, entre otras cosas, a mitigar el impacto en los flujos hacia los fondos de pensiones y también obligaría al gobierno a tener que ahorrar menos porque los recursos ya no serían de 20 billones lo que entraría, sino más o menos 10 billones de pesos anuales. Ayuda a los fondos privados y no hace tan alto el traslado. Así es. Y además mitiga el impacto fiscal, porque cuando usted tiene hasta 3 salarios mínimos garantizados en el régimen público, que es un régimen subsidiado, que además depende de los cotizantes jóvenes actuales en una situación en la cual el país se está envejeciendo rápidamente. El DANE hace algunos días publicó unas cifras demográficas que muestra que Colombia más temprano que tarde va a incluso a tener una reducción de la población a raíz del envejecimiento, menores niños, menores jóvenes. Entonces, entre menor sea el umbral, más sostenible es ese régimen de prima media. Y usted lo interrumpí cuando iba a hacer su segunda observación. Bueno, entonces el fondo de ahorro, pero el tercer punto tiene que ver con los parámetros del régimen de prima media, Yamil. El presidente había dicho en su momento que no iba a tocar la edad de pensión, que él prefería renunciar antes de subir la edad de pensión. Muy bien, perfecto, es una decisión política. Pero hay otros 2 parámetros muy importantes en un régimen de prima media. El primero es cómo se calcula el beneficio pensional, el ingreso base de liquidación. En Colombia hoy en día es con los últimos 10 años de la cotización. En los otros países se calcula o con toda la vida, con 20, 25 años. Eso se puede ampliar el número de años para el cálculo del ingreso base de liquidación. Y el otro elemento que también se puede revisar es la tasa de reemplazo. Es cuando usted tiene un ingreso base de liquidación, usted dice, bueno, usted aportó en promedio 10 millones de pesos al sistema pensional. Yo le voy a reemplazar el 65% de ese ingreso, 6.5 millones de su pensión. Esa es una tasa de reemplazo alta. Valdría la pena revisarla, reducirla gradualmente. ¿Para qué? Para hacer más sostenible
ese componente del régimen de prima media que, ratifico, va a ser cada vez menos sostenible en la medida en que la sociedad colombiana se está envejeciendo a pasos acelerados. Es verdad, doctor Mejía, que Colpensiones, si se aplica la reforma tal como está presentada, recibiría el 90% de quienes están afiliados hoy a los fondos? Recibiría nuestros cálculos cerca del 80% de los flujos de cotizaciones, así que no es 90, pero sí es una cifra muy grande. Pero condenaría los fondos a su marchitamiento. Pues ellos quedarían manejando el stock actual ahorrado que supera los 320, 330 billones, pero indudablemente que los flujos de cotizaciones se las van a reducir sustancialmente. Hablábamos ahora, Yamid, de cerca de 20 billones anuales que dejarían de llegar a los fondos. Por eso creo que esta reforma debería balancear un poco mejor ese pilar obligatorio público de prima media que, ratifico, debería estar en 1.5 salarios mínimos, con la necesidad también de mantener unos flujos hacia los fondos de pensiones que además son grandes inversionistas en la propia deuda pública del gobierno nacional. Cuando usted mira la composición de la deuda pública en Colombia, el 25% de la deuda pública está justamente en poder de las AFPs, de los fondos de pensiones. Así que ahí también hay un tema de financiamiento para el propio gobierno que hay que mirar con mucha atención. ¿Cuál es la otra gran observación que hace Colpensiones, Desarrollo a los fondos, a la reforma pensional? Pues mire, nosotros además hemos dicho que ojalá se pudiera discutir que este pilar contributivo mantenga la capacidad de elección. ¿Y cómo estamos planteando nosotros este pilar contributivo? No lo mantiene en el público porque obliga a todo el mundo a ahorrar hasta 3 o hasta 1.5 salarios mínimos. Nosotros consideramos que debería discutir la posibilidad de mantener en ese pilar contributivo una competencia entre los fondos privados, entre Colpensiones, entre nuevos mecanismos de ahorro de largo plazo que permita mantener esa elección por parte de los cotizantes actuales, porque la reforma obliga a ir a Colpensiones hasta 3 salarios mínimos. Consideramos que se puede limitar, marchitar este régimen de prima media muy gradualmente, manteniendo la competencia entre los fondos de pensiones, Colpensiones y otros mecanismos de ahorro de largo plazo. Mire, doctor Mejía, el gran tema que asusta hoy, y hay que decirlo francamente, es el pasivo pensional. Totalmente. ¿Cuánto vale hoy el pasivo pensional que tiene que asumir o que asume Colpensiones? Mire, es un punto muy importante porque ha habido una discusión muy grande sobre no solamente cuánto es el pasivo pensional hoy, sino cuánto va a costar la reforma. Por eso es que le pregunto. Así es. ¿Cuánto vale hoy el pasivo pensional? Nuestros cálculos indican 86.2% del PIB. Estamos hablando de una cifra... ¿Cuánto sería? Estamos hablando de una cifra que puede estar por el orden de los... O sea, el PIB de Colombia más o menos son 1.500 billones de pesos. O sea billones. O sea que estamos hablando de una cifra que puede estar en el orden de los 1.100 billones de pesos, el valor presente de la deuda pensional en el país. Ahora, esa es una cifra que no es tampoco, digamos, excesivamente alta, pero que sí es preocupante. Indudablemente esto tiene que ser parte de las discusiones. ¿Cuánto es el pasivo pensional hoy y cuánto va a costar la reforma? Entonces, de hecho ya el pasivo pensional, es decir, lo que el Estado le debe no tiene reservado para pagar las pensiones a las que está obligado, no sé con qué. Vale 1.000 billones de pesos. Así es, así es. Ahora sí la pregunta que más asusta. ¿Cuánto va a valer con la reforma? Me parece, sí, no estoy muy seguro, que en el presupuesto nacional cada año uno de los mayores rubros es el del pasivo pensional, ¿no? Así es, así es. Cerca de 40, 45 billones de pesos anuales. Imagínense. Bueno, ¿y a cuánto subiría o descendería, no sé, el pasivo pensional si se aprueba la reforma? Pues mire, nuestras cuentas indican que el esquema total de protección en la vejez que plantea esta reforma subiría el pasivo pensional en 30 puntos del PIB. Sí. O sea, pasaríamos de 86% del PIB a 106 puntos del PIB. En plata blanca pasaríamos de 1.200 billones a 1.500 billones de pesos. Más o menos son las cuentas. Ahora bien, el ministerio ha dicho que la reforma pensional reduciría el pasivo pensional.
Claramente no son las cuentas que tenemos nosotros, hacemos un análisis muy detallado del costo de cada uno de los pilares de esta reforma, se las voy a compartir. El pilar solidario, el que entregaría 223.000 pesos, nos cuesta, de acuerdo con nuestros cálculos, 12.5 puntos del PIB. El pilar semicontributivo, para quienes no cumplen las semanas requeridas, costaría 8,4 puntos del PIB. Y finalmente el pilar contributivo, que es el régimen de prima media, costaría 9,3 puntos del PIB. ¿Por qué las diferencias con el Ministerio de Hacienda? El Ministerio está diciendo no debería incluir el pilar solidario en las cuentas del pasivo pensional. Está bien, no en las cuentas del pasivo pensional, pero es la deuda que va a incurrir el Estado para este nuevo sistema de protección en la vejez. Así que creemos que sí hay que incluirlo. Dos, está utilizando una tasa de interés distinta. En nuestro caso cercana al 3%, el Ministerio utiliza el 4%. Y finalmente un tema muy de fondo, ¿hasta qué año se hacen las proyecciones? El Ministerio la está haciendo hasta el 2070, nosotros hacemos proyecciones de más largo plazo porque los efectos de un sistema pensional, de una reforma, pues naturalmente toman varias generaciones en materializarse. Lo que más asusta, televidentes y doctor Mejía, es lo que dice ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, afirma que podría estar en juego la sostenibilidad del sistema. Pues mire, nosotros tenemos unas cifras que son inferiores a las que calcula NIF, pero de todas maneras... Que son altas, ¿no? Que ellos estiman que el pasivo podría subir en más de 100 puntos del PIB. Nosotros estamos en... 110, dicen. Nosotros estamos en 30 puntos del PIB, Asofondos habla de 80 puntos del PIB y el Ministerio dice no, vamos a reducir el pasivo pensional. No, bueno, ANIF habla del 110. Muy bien. Entonces, indudablemente que esta reforma va a subir el pasivo pensional. Por eso ratifico el comentario que había hecho anteriormente. En la medida en que el umbral del salario mínimo no sea 3, sino 1.5, eso lo que hace es disminuir ese pasivo pensional en cabeza del Estado. Porque esa es la garantía que se le otorga a una persona que cumple los requisitos. Esa es la pensión que se va a reconocer en ese régimen de prima media. Por eso ponemos sobre la mesa estas cifras y por eso consideramos que en la discusión en el Congreso este umbral debería reducirse de 3 a 1.5 salarios mínimos. ¿Pero qué tanta razón tiene ANIF? Pues nuestros cálculos son distintos. Yo creo Pero digo, ¿qué tanta razón tiene cuando afirma que estaría en riesgo la sostenibilidad del sistema? Pues va a depender un poco de si se cambian los parámetros. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes que se va a discutir ahora en el Congreso de la República, porque aquí tenemos que aumentar la cobertura del sistema de protección de la vejez por un lado, disminuir la regresividad del sistema, es decir, esa gran cantidad de subsidios que le llegan a las personas de más altos ingresos, pero también, por supuesto, a la par, garantizar la sostenibilidad fiscal de un sistema que ya le está costando más de 40 billones de pesos anuales al Estado colombiano. Hay una cosa que en general el país no ha entendido, doctor Mejía. ¿Qué es el sistema contributivo y cuál es el sistema semicontributivo en el régimen pensional, en la reforma? El contributivo aplica para todas las personas que van a cumplir los requisitos de la pensión, que son la edad y las 1.300 semanas. Cuando pasa eso, una persona puede acceder a una pensión con una tasa de reemplazo cercana al 65%. Para quienes no cumplen los requisitos, tienen menos de 1.000 semanas, lo que dice este proyecto de ley es, bueno, perfecto, si usted no cumple, yo le voy a dar una renta vitalicia equivalente al monto que usted cotizó durante toda su vida laboral, ajustada por una tasa de interés del 3% real. Entonces, lo que dice es, ya no le voy a devolver los saldos, que es lo que le pasa hoy en día a las personas. El régimen público le dice, yo le devuelvo los saldos. Ahora le dice, bueno, yo le voy a dar una renta vitalicia que le va a dar unos ingresos adicionales a los que tendría en el modelo actual del régimen pensional. Mire, el doctor Santiago Montenegro, quien es presidente de los fondos privados, dice que los fondos privados van a tener, si se aprueba la reforma como está, mucho menos recursos para invertir, por ejemplo, en deuda pública o en acciones, lo que generaría una cascada de bajón económico. Yo matizaría ese comentario de la siguiente manera. Pero, Es claro, si usted le disminuye los flujos de fondos a los fondos privados, eso podría implicar un problema en el financiamiento de la deuda pública. Pero la otra, lo que le podría decir el gobierno es, bueno, pero es que esos flujos que yo voy a recibir, me los voy a ahorrar y los voy a invertir en títulos de deuda pública o en el mercado de capitales. Entonces, por eso ratifico una de las observaciones que habíamos hablado al principio, Yamidi, y es que el ahorro del sistema en ese fondo de ahorro público tiene que ser
bastante alto y lo suficiente para garantizar no solamente que no haya problemas de financiamiento de la deuda en el corto plazo, sino que se puedan pagar esas pensiones futuras cuando la transición demográfica va a estar afectando las cuentas fiscales y pensionales en el país. ¿Y qué opinan ustedes sobre las condiciones especiales que fija la reforma para la mujer? Me parece interesante. Lo que dice la reforma es que se podrán reducir hasta en 150 semanas los requisitos por cada hijo que tenga una mujer, hasta 3 hijos. Es decir, la reducción máxima es de 450 semanas. Eso nos parece razonable porque es una manera de reconocerle a las mujeres que usualmente cuando tienen un hijo deben salir del mercado laboral y eso implica una pérdida de semanas cotizadas. Ahora bien, falta un punto importante en ese tema, Yasmín, y es calcular cuánto va a impactar fiscalmente al gobierno esa medida. Esos cálculos todavía no están por ahora en el proyecto de ley. Se requiere además, doctor Mejía, un régimen de transición. ¿Qué va a hacer ahí? Lo que plantea el proyecto de ley, que nosotros también consideramos que debería revisarse, es que las personas que tengan más de 1000 semanas cotizadas estarían en el régimen anterior. Nosotros creemos que este proyecto de ley debería fijar un periodo de transición en edad de pensión. Usualmente, ¿qué se ha hecho también en reformas anteriores? Estamos hablando de reformas por allá a principios del siglo, 2003, 2004. 10 años de transición, es decir, si usted está hoy en día en 52 años y es hombre, le faltan menos de 10 años para pensionarse, no debería acogerse al nuevo régimen. ¿Por qué consideramos este punto importante? Porque hay muchas personas jóvenes que tienen 45, 47 años de altos ingresos que ya tienen más de 1000 semanas cotizadas y permanecerían en el régimen anterior y recibirían subsidios muy altos con el régimen actual. No, pero bueno, eso es con respecto a uno de los regímenes de transición. Pero digo, ¿cuánto va a durar el régimen de transición en el sentido de la gente que está en fondos y quiere pasarse a Colpensiones? Pues mire, eso es en la medida en que... Al margen de los 2 o 3 salarios mínimos. Claro, cuando entre en vigencia la reforma tributaria, inmediatamente todas las personas, excepto las que están por fuera por el régimen de transición de las 1000 semanas, tendrán que cotizar en el régimen de Colpensiones. Sí. Así que ahí no hay transiciones, todo el mundo va a estar cotizando hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones, que es el régimen público. Ah, pero si una persona tiene 10 salarios mínimos. Cotizaría 3 salarios mínimos en Colpensiones y 7 salarios mínimos, el exceso de... En fondos. En fondos privados, así es. Todo el mundo que gane más de 3 sí se aprueba. Sí, todo el mundo. ¿Cotizan las 2? Cotizan los dos. Es que lo que hace el umbral es separar la cotización. Si usted tiene ingresos de 10 salarios mínimos, cotizaría los primeros 3 en Colpensiones y los 7 restantes en el fondo privado. Si usted tiene 4 salarios mínimos, cotiza los 3 primeros en Colpensiones y el 1 restante en el régimen privado. Así que todo el mundo, independientemente de los ingresos, estará cotizando hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones. ¿Y qué rinde más? ¿Colpensiones o los fondos? Pues es que eso depende justamente de los parámetros, porque los fondos de pensiones privados son fondos que se denominan actuarialmente justos. ¿Qué quiere decir esto? Que la pensión es básicamente la rentabilidad obtenida durante el ahorro que hizo en su vida laboral. En Colpensiones no es igual, es un régimen de reparto en donde el beneficio es simplemente una tasa que se fija, que es del 65% y que se financia con las contribuciones que hacen los jóvenes actualmente en el país. Entonces, el gran error de la reforma pensional del gobierno, ¿cuál es? Yo diría que el umbral es muy alto. ¿El de los 3 salarios? Sí, yo creo que hay que reducir ese umbral, 1.5, eso limita el impacto en el ahorro privado, también limita la necesidad de ahorro en ese fondo público que además, valga la redundancia, recibe también un problema muy de fondo. Imagínense que usted tenga los 3 salarios mínimos y un fondo que recibe 20 billones anuales. A la vuelta de 10 años va a tener 200 billones de pesos mal contados y eso es un riesgo desde el punto de vista político, porque cualquier gobierno va a decir, oiga, yo tengo allá parqueados 200 billones de pesos, tengo necesidades de gasto y podría haber un riesgo de que un gobierno adelante le eche plata a esos recursos. Es mejor mitigar esos efectos, disminuir el umbral y con eso el fondo de ahorro no va a ser tan exorbitante como se plantea actualmente. Desarrollo proyecta enviarle a los ministros respectivos, la ministra de Hacienda, ministra del Trabajo, los informes que ha producido sobre las 2 reformas. Ya lo hicimos, Yasmín. Estamos, por supuesto, ahora, una vez enviados, abiertos a poder charlar con ellos, contarles estas observaciones, porque mire,
Un mensaje importante, Yami. Coincidimos plenamente con el gobierno, con la necesidad de hacer reformas en el mercado laboral y en el frente pensional. En eso estamos de acuerdo. Creo que hay que ajustar algunas cosas en la reforma pensional, hay que hacer ajustes grandes en la reforma laboral y estamos en total disposición para poder compartir estos informes técnicos y construir unas mejores reformas para resolver esos problemas que tienen nuestro mercado laboral y nuestro sistema de protección en la vejez. Pues doctor Mejía, muchas gracias por estos dos programas que han sido de gran información. Muchas gracias por la invitación, Y a ustedes también por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.